de ingresar a nuestro bloque de economía. Bien, estamos en el bloque de SAN, estamos con el profesor Jorge Guillén para hablar del tema de si es viable que parte del IGB vaya a las pensiones. Profesor Guillén, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A ver, coméntenos por favor sobre esta propuesta. Entendemos que la está analizando el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? Es una propuesta que, bueno, hace tiempo con Acción Popular en algún momento lo lanzó y una propuesta del grupo empresarial también lo lanzaron. Lo debe estar analizando porque es un poco sensible para el caso del mes, para el fisco, ¿no? Porque es en realidad tú vas a un local, a una tienda, pagas IGB y le das el DNI, ¿no? Y con el DNI está asociado a tu fondo individual, ¿no? Entonces, si, digamos, pagaste un sol de IGB, una parte de él se va al Ministerio de Economía y Finanzas como ingreso tributario y la otra parte se va para tu fondo de capitalización individual, ¿no? Es una medida que podría aumentar lo que llaman la cobertura, la cantidad de afiliados y podría hasta ayudar a reducir las comisiones, ¿no? Porque si hay un aumento de cobertura hay una especie de economía de escala y se podría ser una posibilidad de que las comisiones que son altas, ¿no? Dicen muchos que lo comparan con otros países y las comisiones de Perú son una de las más altas de la región, ¿no? Es una medida que también podría incentivar a incrementar el ahorro con fin previsional. Porque el ahorro, digamos, hay una falta de cultura de ahorro en general y de ahorro con fin previsional, ¿no? La gente no está acostumbrada, y es muy cortoplacista y la gente no está pensando en lo que va a pasar a mi jubilación, sino en el día a día, ¿no? Ya mañana me moriré, ya veré qué hago con él. Ya veremos qué hacemos. Hago mi libre disponibilidad si es que hay la oportunidad del 95.5, pago deuda o viajo y ya me preocuparé qué hacer para después, ¿no? Pero la idea es no caer en el círculo vicioso de depender de los hijos y así sucesivamente, ¿no? Sino que uno tenga una pensión que sea digna de fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. Claro, lo que estaba mencionando, digamos, para ir centrando un poco el tema, obviamente es a través de las boletas electrónicas, ¿cierto? Así es. Es un paso fundamental para que se pueda aplicar lo que usted está señalando, ¿no? Claro, que en el momento todavía no está al 100%, digamos. Sí, o también incluso hasta ayudaría a la formalización, ¿no? Ya cada peruano tendría derecho con su DNI a tener un fondo de capitalización, pero ahí el problema está en distinguir. Hay algunos que están en la ONP, otros que están en la privado FP, y público. Privado y público, algunos que se desafilian también y se pasan a la ONP en periodos de crisis, de la crisis financiera internacional, cuando la bolsa de valores estaba cayendo vertiginosamente, la gente se pasaba a la ONP, ¿no? Y han habido ciertos mecanismos para bajar la comisión, como la licitación de nuevos afiliados. Pero es un oligopolio, son pocas. Así es. Es un cartel, una colusión, que hay muchas que han sido, digamos, es difícil detectar, ¿no? Algunas han sido castigadas, por ejemplo, Incafare, las farmacias, o papeles también, ¿no? Pero en este caso las comisiones son muy altas y se ponen de acuerdo y las rentabilidades también son muy similares. Y no hay muchas quejas por parte del afiliado y no queremos que pase como el caso chileno, ¿no? Es un caso extremo de no escuchar mucho a la población, al consumidor y al final... En el caso peruano es diferente, porque en el caso peruano tenemos la libre disponibilidad y algunos productos que podrían un poco relajar esa tensión que hay, ¿no? La pensión en Chile es muy baja comparada a la peruana, ¿no? Casi un 30% de su sueldo. Y en el caso peruano es 50%. La idea es que sea un poquito más. Esta medida quizás podría ayudar, porque conforme tú tengas un fondo más grande, tu pensión futura va a ser mejor. Bueno, eso sí le va a gustar a la población en todo caso. Pero ¿qué porcentaje, digamos, sería destinado de lo del IGB a eso, este fondo? Sí, eso está en discusión también, porque ahora acuérdate que debido a la desaceleración de la economía, ya no tenemos superávit fiscal. Ahora los gastos son mayores que los ingresos y más o menos, no es como el caso de Grecia o los países de Europa que están con déficits muy altos. Aparte que nosotros no podemos darnos ese lujo de tener déficits altos, los países emergentes tenemos mucha deuda externa y no podemos darnos el lujo de tener unos déficits porque pueden ser insostenibles en el tiempo, ¿no? Estados Unidos sí lo puede hacer porque él controla sus tasas, tiene fuentes de financiamiento interno. Los nuestros dependen de las casas multinacionales, ¿no? La Casa de París, Banco Mundial, Fondo Monetario. Entonces, el MEF va a tener que pensar un poco y hacer una especie de análisis y simulación de largo plazo, ¿no? Para ver su sostenibilidad fiscal en el tiempo, porque ahora sí
estamos en menos 1.5, creo que fue el año pasado, más o menos como porcentaje del PBI de déficit, ¿no? Y podría ser mayor, más ahora que tenemos los problemas del coronavirus, de la guerra comercial y la caída de los precios de los metales, ¿no? Pero digamos que si se aplicara eso, ¿no? Y que una parte del IGB fuera para el tema de las pensiones, ¿eso le quitaría, cree usted, margen, digamos, al Estado, al fisco, al MEF? Es una buena fuente, ¿eh? Impuesto a la renta, IGB e ISC son los ingresos tributarios más fuertes que hay. Entonces yo creo que lo tendría que pensar mucho para ver si es que no le va a provocar un forado y ver las costo-beneficios, ¿no? De repente es esto inversión, pero ¿cuál va a ser en el largo plazo? Claro, lo vamos a ver más de largo plazo, ¿no? Porque va a ser la pensión futura, ¿no? Si un gobierno quiere ser un poquito más, los gobiernos por lo general, los políticos son más cortoplacistas, ¿no? Quieren dar de una vez los resultados para obtener los votos, pero este es más de largo plazo, ¿no? Pero si, digamos, desde el peruano de a pie, si se le plantea una idea así y sé que de todas maneras voy a tener que pagar ese impuesto, pero parte de ese ahora va a ir a mi fondo, obviamente me conviene a mí, ¿no? Sí, pero en las preferencias del consumidor, en el caso peruano... formal, digamos, ¿no? Un consumidor formal preocupado, digamos, en su futuro, sí, ¿no? son más de corto plazo, ¿no? Por eso la 95.5, la medida esta de retirar el 95.5 fue mucho más popular, porque es dinero ahora, no de aquí a 20 años o 30 años, ¿no? Que quién sabe qué le va a pasar a alguien en tanto tiempo, ¿no? Entonces las preferencias del consumidor van más por comisión, rentabilidad y algunas cosas, y por ahí esto de acá, como no tenemos, como te dije al comienzo, una cultura de ahorro y de ahorro previsional, y eso viene del colegio, o sea, del colegio hay que enseñarles y educarlos para que tengan esa cultura de ahorro en general y de ahorro con fin previsional, ¿no? Y distinguir el ahorro para invertir, para viajar y para tu jubilación. Correcto. Eso no lo tenemos. ¿Y esta propuesta que va mencionando y que se viene analizando en el MEF, ¿existe en otros países? ¿Han habido prácticas exitosas o se han aplicado en otros lados o sería solo aquí en Perú? Esta es una propuesta que se escuchó en algunos partidos con las elecciones recientes del 2016. Un grupo empresarial también lo llevó, ¿no? Para incrementar la cobertura también. Pero aquí, digamos, afuera... Afuera no hay no hay una experiencia al respecto. No hay una experiencia similar, ¿no? Porque lo que hay en otros países es, por ejemplo, a la gente que no puede alcanzar una jubilación hay una especie de contribución solidaria, ¿no? En República Dominicana, ¿no? Parte de tu comisión va a un fondo para la contribución, para una especie de pensión solidaria. El Estado a veces aporta uno a uno, ¿no? Si te falta, pero tenemos las pensiones estas no contributivas como pensión 65, ¿no? Pero esta propuesta sí es bastante novedosa, no hay ni siquiera en desarrollados o en emergentes una propuesta similar, ¿no? ¿Y sería tanto para el sistema privado de pensiones como también para el público, para la ONP? Eso es el tema para identificar, porque el sistema privado de pensiones tiene capitalización individual y se puede identificar la cuenta. En el otro es el colectivo, entonces va a un colectivo. Eso es lo que no quedaría claro. Y no todos... Otro tema también por el lado del derecho tributario es que cada impuesto que se recolecta no necesariamente va a algo específico, va a un fondo colectivo. Entonces este de aquí iría a algo específico y podría implicar algún tema legal también. Entonces hay algunas cosas por revisar. La sostenibilidad del MEF, el tema de que si es legal hacerlo o no, son algunas cosas que tiene que revisar. Correcto. Y esto, digamos, nos trae también a la mesa el tema de la informalidad que todavía sigue siendo mayoritario, ¿no? en el mercado peruano, y el tema también de las propias AFPs, ¿no? que hay, digamos, cosas por corregir, ¿no? Sí, en realidad las altas comisiones responden a un mercado laboral rígido, de informalidad, ¿no? Casi 17 millones de peruanos en la PEA y 2 o 3 millones nada más están afiliados a un sistema, ya sea como dices tú, de la ONP o la AFP, ¿no? Entonces, es 3 de 17, es bajísimo. Y la cobertura, comparada a otros países, es casi la mitad de la cobertura que hay en los pares de la región, en Colombia, ¿no? En Ecuador, en Chile. Y ello explica las altas comisiones que podemos tener. Entonces, esto quizás podría ayudar para que se incremente un poco la cobertura, ¿no? Que todos ya se animen y puedan tener un fondo de jubilación, ¿no? Por su experiencia, digamos,
usted es profesor en ese sentido, ¿estaría a favor en todo caso de que efectivamente Sí. se diera esta situación? Hay cosas que no quedan claras, ¿no? Hay insatisfacción todavía y no queremos llegar al caso extremo de Chile, ¿no? Con el sistema privado de pensiones. Podría ayudar un poquito a incrementar la cobertura, pero no queda claro el tema de si es ONP o AFP, quién se beneficiaría y luego legalmente si se puede hacer o no y si es sostenible fiscalmente. Ahora, si todo fuese AFP tipo Chile y una AFP estatal, ahí sería mucho más fácil, ¿no? Porque ya todos tendrían una capitalización individual. Correcto. Bien, profesor, muchísimas gracias por estar Gracias a ti. con nosotros y así cerramos nuestro bloque de economía. Nos vamos a una pausa comercial rapidísima, pero volvemos en Contacto.